Queridos amigos, sean todos bienvenidos a Mirada Semanal, el podcast de actualidad de Latinoamérica 21. Como todos los domingos, analizaremos las principales noticias de la semana con el respaldo intelectual de Marisabel Puertarriera y Manuel Alcántara Sáez. Un total de 12 años de prisión domiciliaria, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas y una multa aún por determinar fue básicamente la sentencia contra Uribe Vélez, conocida el pasado 1 de agosto. Una condena que, si bien ha sido apelada por parte de la defensa del expresidente, representa una conmoción importante en la escena política colombiana, habida cuenta especialmente las reiteradas alusiones que ha hecho sobre el proceso judicial el propio presidente en funciones Gustavo Petro, así como también considerando la centralidad que tiene la figura de Álvaro Uribe en la historia política reciente de Colombia. Entre tanto, las tensiones entre detractores y defensores del exmandatario se hicieron presentes fuera del juzgado, del que se ha conocido ya como el siglo del juicio. A partir de ahora será el Tribunal Superior de Bogotá el que en las próximas semanas deberá estudiar la documentación del recurso de apelación, en el que con toda certeza se incluirán las diferentes irregularidades sobre este proceso judicial en el que se ha podido constatar parcialidad, especialmente en el manejo de la carga probatoria. Sin embargo, ya hay una sentencia en firme cuyos efectos políticos se han hecho sentir en la opinión pública. Para abordar un complejo contexto político signado además por la reiterada violencia política, nos acompañó en este episodio Iván Garzón, abogado, profesor universitario, investigador y escritor, quien ha dedicado buena parte de su labor profesional a conocer las raíces históricas de la violencia política en Colombia. Con su perspectiva analítica examinaremos a fondo los efectos de este fallo, así como también las implicaciones que tendrá para la oposición política de Petro de cara a las elecciones del año 2026. Soy Xavier Rodríguez Franco, les hablo desde Davenport, Florida, y hoy es domingo 10 de agosto de 2025. Y bien amigos, sean todos una vez más bienvenidos a Mirada Semanal, y como habíamos hablado en episodios anteriores y le hemos hecho seguimiento al caso colombiano, no podemos dejar de lado lo que se ha presentado en este contexto político de la Colombia contemporánea, de todo lo que ha sido este juicio que llaman el juicio del siglo o el siglo del juicio, ¿no? O sea, de ahí parte de esta picaresca periodística que muchas veces es reveladora del clima político en el que esta decisión tan controversial se incorpora. Y bueno, y para ello tenemos del otro lado de la línea la compañía de un amigo de la casa, Iván Garzón, quien nos va a compartir algunas de sus apreciaciones. Primero, considerando, pues para los que no son expertos en Colombia o que no le siguen el pulso político a la dinámica y a la turbulencia política colombiana, ¿cuáles serían las principales claves para entender este escenario donde esta controversial decisión se incorpora? Bueno, bienvenido a Mirada Semanal y esta es tu casa como siempre, así que bueno, adelante, Iván. Bueno, Xavi, muchas gracias a ti por la invitación, a Manolo, a María Isabel. Es un gusto estar con ustedes. Yo señalaría tres elementos como de contexto para las personas que no están familiarizadas con el tema. Primero, un elemento, si se quiere, regional, occidental, en cierto modo, y es en los últimos años hemos visto un papel más activo de la justicia con figuras políticas relevantes. El caso a Trump, el caso de Dilma Rousseff hace unos años, Bolsonaro recientemente, Martinelli, y bueno, y países en los cuales ya es más o menos usual que haya este efecto o este proceso como el caso de Perú. Colombia, digamos, se suma a esa lista en el entendido que un expresidente es juzgado. En ese sentido, hay que advertir que si bien el segundo punto es que el juicio, el proceso no tiene que ver con aspectos de su gobierno o por acciones de su gobierno. Pero evidentemente, yo supongo que en nuestra audiencia habrá un porcentaje importante de politólogos. Es inevitable analizar esto en clave de poder, en clave de juego político. Y en ese sentido, el concepto del lawfare, del uso, digamos, del derecho como un instrumento político, pues evidentemente es algo que se pone sobre la mesa. Yo tengo formación jurídica, pero a mí no me interesa tanto hacer un análisis jurídico del caso porque
Primero porque es un caso muy prolongado. El país lleva ya más de 10 años en este proceso. Un país en el cual además vive muy atento a las decisiones judiciales porque es un país que sigue lidiando con la violencia y con los estragos, las consecuencias de la violencia. Entonces, estos procesos suelen ser muy largos. Buena parte del estilo que se ha impuesto en el litigio penal ha sido la prolongación, la dilación de los procesos y este no es una excepción. Entonces, aquí estamos ante un proceso por hechos, por fraude procesal y por soborno a testigos, es decir, por dos conductas que habría hecho el presidente Uribe después de su mandato, unos años después, pero además, incluso cuando era senador, condición a la que él renunció, evitando que lo juzgara la Corte Suprema. Pero inevitablemente, y este es el tercer punto, lo que se ha puesto, lo que se ha reabierto en el país es la pregunta por el legado del presidente Uribe y el gobierno de, de la seguridad democrática entre el 2002 y el 2010. Eso ha generado un efecto muy significativo, no solo frente al pasado, frente a revisar lo que ocurrió, los efectos de lo que ocurrió, sobre todo las acusaciones de las violaciones a derechos humanos en el caso de los llamados falsos positivos, eh, sino que además ha terminado por poner sobre la mesa los efectos que esa narrativa, recuperar ese pasado, recuperar ese talante de gobierno, puede tener de cara a la próxima elección presidencial, que va a ser precisamente en 10 meses. Claro. Entonces, por eso hay todos los elementos, digamos, para que este sea un acontecimiento político de muchos efectos en sentido político, pero también en otros aspectos también. Y convengamos que ciertamente, como hemos venido conversando en muchas ocasiones sobre Colombia, pues también la propia figura de Álvaro Uribe tiene una centralidad política, a pesar de haber pasado ya por la presidencia, todavía sigue teniendo mucha influencia en la opinión pública, en las referencias no tan solo de su partido y de sus seguidores, sino también en el pulso político que se sigue en la prensa. Y en ese sentido me gustaría también incorporar a Manolo, que se ha convertido de un tiempo a esta parte también en experto de expresidente, en jarrones chinos, ¿no? Como bien ha entrevistado a varios expresidentes. Y bueno, no descartamos aquí la posibilidad de que Mirada Semanal pueda a traer una entrevista de Álvaro Uribe. Pero en ese sentido, Manolo, me gustaría un poco incorporar tu apreciación sobre este caso, porque claro, estamos hablando de también no hay perder de vista la centralidad política que tiene todavía Álvaro Uribe en la vida política colombiana. Fíjate, gracias Xavi y gracias Iván por estar con nosotros esta mañana. Con respecto a lo primero que has dicho, he intentado, la verdad, de verdad, y a través de distintos canales, en mis visitas a Medellín, lograr la entrevista con Álvaro Uribe. A veces he creído que la tenía muy cerca, pero es una lástima que no haya podido, pero no tiro la toalla, no creo que me parece una persona fundamental para entender muchas cosas y para también, bueno, como ha señalado Iván, él es un hombre que genera amores y odios, ¿no? Que es, digamos, si hay un ejemplo claro de figura polarizante en la vida política, en este caso colombiana, es evidentemente el expresidente Uribe, ¿no? El uribismo atrae a un porcentaje muy alto de la población colombiana, pero también el anti-uribismo mueve a prácticamente el mismo porcentaje de personas. Yo creo que Iván ha descrito muy bien este escenario con estas tres partes. Señalar quizás en el primero, ¿no? Que si esto, es decir, si el hecho de que expresidentes sean juzgados y en su caso condenados, y que esto es algo que atañe a la mayoría de los países de América Latina. Creo que solamente Uruguay y Chile están libres, ¿no? El resto de los países ha habido procesos o
o ha habido pactos, ¿no? Yo qué sé, el pacto entre Ortega y Alemán en Nicaragua, ¿no? Por ejemplo, para cubrir, no, Ortega cubrió a Alemán del juicio que se le iba a hacer para tener el apoyo de Alemán y llegar a la presidencia, ¿no? Pero ya digo, está absolutamente generalizado. Yo diría que es una de las notas características de la política de la región de los últimos 10, 15 años. Y esto se puede ver de dos maneras, ¿no? Como el funcionamiento de lo que llamamos la separación de poderes, ¿no? Y que hay unos judiciales, unos poderes judiciales absolutamente autónomos y que son independientes y que van a su onda, caiga quien caiga, ¿no? O también, claro, como señalaba Iván, es el uso de la politización, ¿no? El uso político, ¿no? De la justicia, ¿no? Esto hay para todos los gustos y es evidente que desde una perspectiva politológica, pues es obvio que el Poder Judicial es un poder del Estado y es un poder en el que hay hombres y mujeres con mejor o peores prácticas, con mejor o peor presencia partidista y que es un actor en el juego político, ¿no? O sea, en ese sentido uno podría decir bienvenido a una política bueno, en la que la división de poderes tiene un papel y por consiguiente esto puede ser considerado de una manera, si se quiere, muy abstracta como algo positivo, ¿no? Y como algo que cualifica, ¿no? a la democracia. Yo recordaba que Manuel tiene un extraordinario libro que se llama El oficio de político, que yo lo trabajé con mis estudiantes de ciencia política durante muchos años. Y recuerdo que él se hace ahí una pregunta que a mí en su momento me llamó mucho la atención y siempre se me quedó grabado cómo lo formuló. Y es, ¿a dónde van los presidentes cuando dejan la política? ¿A dónde van los políticos cuando dejan la política? Y me gustó mucho esa formulación porque está formulado en cierto modo como existencial. Y yo creo que acá estamos ante ante una cuestión que tiene que ver un poco con este fenómeno de hombres de Estado que de alguna manera cuando terminan su servicio no encuentran una forma de retiro que sea lo suficientemente digna, decorosa, pero también que de alguna manera les permita seguir haciendo lo que en realidad saben hacer. En ese sentido, yo sí lamento personalmente que presidentes como Uribe hayan seguido en la arena electoral. Yo creo que eso ha terminado por generar un, un efecto muy pernicioso en el sentido que, claro, finalmente es como prolongar el juego, ¿sabes? Como en un partido de fútbol hay un agotamiento, es como en un partido de fútbol que se extiende al tiempo extra y que uno empieza a sufrir un poco por los jugadores porque dice, bueno, en cualquier momento se pueden lesionar Se o que acalambran, está claro. haciendo un esfuerzo adicional. Y en ese sentido, yo creo que esa es parte como de la tragedia. Yo en una entrevista para el portal colombiano Barranquillero Contexto, señalaba que Uribe, recogiendo una expresión de un profesor colombiano, un colega colombiano, es un estadista trágico, para decirlo en términos de Isaiah Berlin. Y es, no solo hizo un gobierno que marcó el país y generó un antes y un después, tuvo unos indicadores muy significativos, pero en términos generales, digamos, para decirlo breve, marcó un punto de inflexión en la guerra contra las FARC, que además fue la causa de que con Santos se sentaran a negociar. Pero además, después de su gobierno, terminó siendo el gran elector de la política colombiana. O sea, sin Uribe no se entiende la elección de Santos, que fue en parte fue entendido como una especie de continuador de su gobierno, y tampoco se entiende la elección en el 18 de Iván Duque, que además fue justamente probablemente su discípulo más cercano en el Senado. Entonces, yo creo que ahí hay como un destino trágico que no me parece casualidad que ocurra justo en Latinoamérica. Yo, a diferencia de Manolo, sí eh, veo con mucha preocupación esto porque
porque no tengo tan claro que sea algo positivo. Es decir, primero porque los jueces son actores políticos y como decía, yo tengo formación jurídica, pero mi espíritu, digamos, como politólogo, incluso como teórico político, me lleva a dudar mucho de esa especie de neutralidad que se predica del derecho de los jueces. En el caso de Uribe, por ejemplo, eso estalló por los aires porque es un proceso con muchas irregularidades, y es un proceso en el cual la jueza misma asumió un rol y un papel, o sea, como que los jueces no han exhibido esa austeridad o esa distancia republicana, sino que por el contrario han mostrado una toma de Sí, posición y una cierta parcialidad que, que en el fondo es muy humana de operadores de la justicia, porque al fin y al cabo son actores políticos también. claro, y Entonces, en ese por un sentido, lado eso, y por otro lado, ujú. porque no me parece casual, y discúlpame, Xavi, Sí, con esto sí. termino, no me parece casual que las democracias más estables de la región sean justamente aquellas que hayan logrado tener una especie de consenso en el cual los expresidentes de alguna manera juegan un papel, sí político, porque obviamente nadie está pidiendo que se vayan para la casa a cultivar naranjas, pero de alguna manera un poco en la trastienda. Yo creo que aquí lo que ha determinado por distorsionar mucho el proceso, el juicio sobre Uribe, es que ha terminado teniendo un papel electoral de primer nivel y paradójicamente ha terminado el juicio por revivir ese papel de cara a las elecciones del 26. Claro, en unos episodios antes, cuando este podcast tenía otro formato que era de entrevistas, de la conversación, tuve la oportunidad de entrevistar a Fabio Kerchi en Brasil y él hablaba a propósito de los procesos judiciales que se hicieron con Dilma y poco después con Lula. Él hablaba mucho de esto, ¿no? Y el tema de la probidad en el aspecto procesal, ¿no? Y esto para que, sobre todo a efectos de la ciudadanía, que sea algo ejemplarizante. Y eso, por lo menos en esos casos, él decía que se hablaba de una compilación de tantos detalles, tantas irregularidades, cómo se procesaba la carga probatoria, cómo estaba cuáles eran los espacios que tenía la defensa, que hacían que más allá, o sea, al final habían cosas que tú decías, bueno, a lo mejor Lula sí tenía un cuota de responsabilidad en decisiones y cosas, pero el manejo procesal fue tan doloso, fue tan irregular que quedan muchas dudas que quedarán ya para siempre, ¿no? Y en ese sentido creo que algo de eso también queda en el caso, en este caso, ¿no? Que obviamente también ya sabemos, se ha conocido pues que se va a apelar la decisión. Sin embargo, me gustaría incorporar también la apreciación de Marisabel. ¿Cómo miras tú este escenario? Porque claro, como hemos evaluado también en mirada semanal, esto también permite de alguna forma pues que el propio presidente Petro esté utilizando reiteradamente las referencias a este juicio, lo cual obviamente enrarece más el clima en el que esta decisión se inscribe. Adelante. Sí, justamente ese es el problema y a eso apunta la necesidad de hacer referencia al lawfare, porque es verdad, uno puede tener la percepción de que se está utilizando el Poder Judicial para fines electorales. Y lo que yo veo, y voy a hacer la comparación con Estados Unidos, porque es lo que estoy viviendo, el problema está en que por una parte, em, sí, sí debe haber algún mecanismo para revisión de decisiones, ¿no? Em, a mí me parece gravísimo darle inmunidad plena a un presidente en funciones, mucho más a un presidente digamos, post-presidente, post-presidencia, ¿no? Me parece que eso es muy serio. Pero también creo que para la salud de un sistema político no se puede utilizar eso como una estrategia justamente con fines electorales para atacar al adversario político y elevar el apoyo electoral del partido oficialista. Eso por una parte. Pero lo que estamos viendo en Estados Unidos es algo que ya nosotros hemos visto en Latinoamérica. Sale un gobierno, entra otro
de otro partido y empiezan las averiguaciones del gobierno anterior, empiezan los procesos judiciales, porque esa es una manera de atacar al adversario, minar su potencial electoral para el próximo periodo y así vamos. Esa ha sido una tradición, al menos fue la que nosotros vivimos en Venezuela durante buena parte de la democracia. ¿Qué pasa? Lo que estamos viendo en Estados Unidos es algo familiar, pero por eso es alarmante, porque justamente se está utilizando el Poder Judicial. Aquí el Poder Judicial ya no es un poder autónomo. No es solamente por la Corte Suprema, es por el propio Departamento de Justicia. ¿Por qué? Porque entonces ahora estamos investigando a los que investigaron a Trump. Ahora estamos investigando a los que le hicieron el impeachment a Trump. Claro, Entonces, y se inserta ahí el germen de la duda, ¿no? De la no teoría hay conspirativa y de ninguna, todo eso de folclore, ¿no? claro, pero no hay ninguna duda de que es una retaliación, porque él lo dijo en su campaña. Él ha sido honesto. Entonces, ¿qué pasa? Hay mecanismos de remoción de presidente. Tenemos aquí el impeachment, en otros países hay los referendos para revocación de mandato. ¿Qué ocurre cuando en algunos casos que existen esos mecanismos también se interpretan como un uso con fines de manipulación a lo que pasó en Brasil, ¿verdad? Lo que pasó en Paraguay con Lugo? Entonces no tenemos mecanismos sino las elecciones, ¿verdad? En teoría solo tenemos las elecciones, pero estos son mecanismos que se utilizan en ese intermedio, ¿no? Tenemos que esperar la próxima elección. Entonces, yo sí creo y coincido con Iván que los expresidentes en algunos casos tienen un poder enorme porque no solamente tienen un legado que utilizan de una forma estratégica, sino que también generan herederos políticos que se convierten en candidatos automáticos y que allí hay un elemento de influencia que no tienen otros partidos que no tienen a un expresidente, por ejemplo. Claro, Entonces, por eso es que es tan grave y yo no le veo salida a esa situación, claro, porque esto habría que regularlo no solamente por la vía normativa, sino inclusive constitucional. claro. Sí, en esa línea yo quisiera poner sobre la mesa también un elemento simbólico y es nuestros países tienen presidencialismos muy fuertes, o sea, son sistemas en los cuales el presidente representa no solo un poder material muy, muy importante, sino que simbólicamente representa incluso la unidad de la nación, es el jefe del Estado. Y en ese sentido, mi preocupación con lo de Uribe no es solo el efecto que va a tener sobre el caso Uribe, es lo que viene hacia el futuro. Es decir, yo hoy no podría tener la certeza de que en 2 o 3 años estemos hablando en este mismo espacio de que el protagonista del suceso sea Petro o sea otro expresidente. Acá, por ejemplo, siempre el fusible que se quemó, digamos, con el coletazo de Odebrecht en Colombia fue el jefe de la campaña de Juan Manuel Santos, pero la cosa nunca llegó más arriba. Eh, entonces, yo quiero llamar la atención sobre el elemento simbólico que representa, digamos, para nuestras repúblicas que la máxima figura del Estado termine, digamos, en eso. Obviamente, acá estamos al margen, como decía Xavi ahora con el caso de Lula, si al final es culpable o no. O sea, eso está al margen de la situación. Porque seguramente hay razones para sostener una u otra decisión. Lo que digo es que así como reconocemos que el máximo honor para un servidor es llegar a la presidencia de la República, también debería ser casi que mandatorio que luego de eso el retiro sea una cosa casi que obligada. Es decir, por ejemplo, para mí debería ser casi que evidente una prohibición de pasar a otra institución del Estado de manera formal. O sea, eso de que el presidente termina siendo después senador. No hemos hablado del caso de Cristina Fernández, pero, o sea, como que entran también en una ruleta
Un poco porque también, como vuelvo a la pregunta inicial que planteaban en el libro, Manuel, porque no saben a dónde ir. Yo creo que la sociedad, así como les da ese honor, ese reconocimiento, tiene que también decirles a dónde ir. O sea, a mí no se me ocurre, por ejemplo, o sea, no me cabe en la cabeza que Obama, por ejemplo, pueda presentarse al Senado en los próximos años. Es decir, se me haría absolutamente ilógico, pero incluso indigno. Yo creo que nosotros hemos normalizado que estos personajes nunca dejan la política y por lo tanto siguen siendo actores sumamente relevantes, sobre todo en términos electorales, y me parece que eso es el caldo de cultivo del lawfare, pero también hay que tener en cuenta que el lawfare, por su misma definición, lo sugería María Isabel, es una espiral. O sea, acá es difícil que alguien diga, listo, hasta acá llegamos. Por lo tanto, cuando una vez se activa eso, ahí la sociedad creo que tiene que empezar a plantearse otras preguntas que van más allá de si es culpable o no, Sin si lugar a pagó dudas. o no, si el juez lo hizo imparcialmente o no, etcétera. No, sin lugar a dudas. Y ese, digamos, es una buena reflexión y me gustaría incorporar también tu apreciación, Manolo, porque claro, has entrevistado a varios expresidentes, de hecho aquí pongo el enlace a ese seriado de entrevistas a expresidentes y claro, siempre es una pregunta muy válida, ¿no? ¿Qué hacer, no tan solo como sociedad, sino también evidentemente tienen un rol importante en la opinión pública, un rol de influencia a efectos de las nuevas generaciones, sin embargo como bien se ha comentado en ese seriado de entrevistas, pues bueno, en muchas ocasiones también termina siendo como un jarrón chino, ¿no? Bueno, no sabemos dónde colocarlo, ¿no? Y en ese sentido, pues me gustaría un poco a la sazón de lo que estamos hablando del caso colombiano, ¿cómo miras tú esto? Y sobre todo considerando que, bueno, también eso, la presencia de Uribe en la vida política colombiana también seguirá dando efectos más allá de lo que termine, si se apela o no esta decisión. Mira, sobre todo yo creo que hay tres variables que están interviniendo aquí digamos, grosso modo, ¿no? La primera la primera tiene que ver con la propia lógica de la institucional de la política, ¿no? Eh, eh, que se vincula con la lógica del funcionamiento acumulado a lo largo del tiempo con esas instituciones. Pensemos por un momento la figura, el presidencialismo mexicano, ¿no? Si ha habido un presidencialismo fuerte, pero fortísimo, durante prácticamente ya estamos hablando de un siglo, es el presidente de México, ¿no? Una figura que desde los años 30 del siglo pasado estuvo en la presidencia 6 años y es interesante porque en México todos los presidentes duraron 6 años, ¿no? Tuvieron la suerte de no fallecer ninguno antes de tiempo ni nada. Entonces uno puede ver la política mexicana a través de sexenatos, ¿no? Y siendo una figura todopoderosísima, cuando terminaba su mandato, con el acto, sobre todo en aquella época, bueno, en aquella época y en la actualidad también, ¿no? Designando o interviniendo en la designación de su sucesor, esa persona desaparecía. Y es el caso ahora mismo por ejemplo, de Andrés Manuel López Obrador. Por mucho que se le quiera decir que está detrás de las bambalinas, no hay una evidencia, empíricamente no hay una evidencia de que diga, sí, sí, ahí está Andrés Manuel o ha hecho esta declaración o tal. No, Andrés Manuel López Obrador lleva un año absolutamente en silencio, ¿no? O sea, entonces, esta es una primera cuestión. La segunda cuestión tiene que ver con el sistema de partidos. Si hay un sistema de partidos fuerte, es el partido político el que va a decidir y es el partido político el que de alguna manera ensombrece a esta persona. Estoy pensando en el caso español cuando Felipe González pierde las últimas elecciones a las que se presenta, las elecciones, si no recuerdo mal, del año 96, que gana José María Aznar. Bueno, Felipe González es devorado por el propio partido político. Puede tener, por el propio Partido Socialista, puede tener influencia tal, pero no, queda absolutamente marginado. O hablando del caso alemán, Angela Merkel, ¿no? Con el Partido Socialdemócrata Alemán, ¿no? Fijaros, Angela Merkel, si ha habido alguien con un poder impresionante durante 16 años, es esta mujer. Y sin embargo, ella es devorada por el partido político y desaparece. Y la tercera cuestión, que es si se quiere, es la más
siempre difícil de medir, depende las cualidades o la psicología de la persona, ¿no? O sea, hay personas que son, por decir una palabra muy convencional, incombustibles y que tienen una ambición irrestricta, que es muy difícil dejarles de lado, ¿no? Siempre van a estar allí, van a estar incordiando, van a estar intentando volver, manejar, esto, claro, está en consonancia con los dos apartados anteriores, ¿no? Y si se quiere, se podría añadir una última cuestión que tiene que ver con la coyuntura crítica en la que llegan al poder, ¿no? Porque, claro, se puede llegar en una época de crisis en la que esta persona se convierte en la salvadora de la coyuntura, ¿no? Y en la encauzadora de lo que está pasando, ¿no? Eso podría ser el caso de la presidencia de Uribe cuando llega a la presidencia en el año 2002. Pero ahí aparecen las instituciones y también a esto hay que decirlo. Las instituciones colombianas funcionaron muy bien cuando Uribe quiso la reelección del año 2010 y la Corte Constitucional dijo, no, señor, usted ha terminado y usted no puede. Y en ese sentido, Uribe respetó, ¿no? La decisión. Pero claro, estaban los otros dos componentes. Uno, un partido político, yo diría que inexistente, aunque formalmente era su criatura, ¿no? Que controlaba Uribe y luego la propia personalidad del individuo. Claro, ¿no? Y sin duda alguna, por supuesto, aquí hay un elemento que es importante también destacar, ¿no? Que siempre también esa conducta flemática muchas veces de nuestros políticos que siempre quieren tener como que la última palabra, ¿no? Y que ser como terminar siendo como el oráculo de la izquierda o el oráculo de lo que es el deber ser de la patria, ¿no? Y en ese sentido creo Sí, que aquí exactamente, Xavi. hay Y por mucho de eso es muy eso, ¿no? importante siempre el tener en cuenta un poco las condiciones psicológicas, mentales, físicas de estas personas, ¿no? Claro, y en ese sentido me gustaría ya entrando en la última fase de la entrevista, Iván, me gustaría darte también el privilegio de la última palabra para que nos digas un poco de cara al futuro, qué esperar, ¿no? Porque claro, ya hemos visto hemos conversado aquí unas cosas, pero ciertamente tú has señalado algo que hay que tener en la perspectiva de esta clave política, ¿no? En la que hay que entender esta dinámica y especialmente de cara a un partido de gobierno que bueno, sigue dando tumbos en términos de gobernabilidad, sigue teniendo problemas también para cohesionar su equipo de gobierno, para ser creíble en muchas de estas faraónicas promesas que hizo desde la campaña y que se le han trabado en el tramo legislativo. Tenemos un segundo semestre en el ámbito parlamentario que ya pinta bastante convulso. ¿Cómo entender esto de cara sobre todo a este futuro presente que tenemos ahorita? Bueno, decir lo que ya es casi obvio y es que esto ha terminado por polarizar más al país y lo hará aún más porque el proceso aún continúa. Y yo creo, yo dividiría, digamos, las posibilidades como en tres. La figura, simbólico también, la figura del chivo expiatorio, la figura del mártir y la figura del desconcierto. Empiezo por el desconcierto. El centro político está totalmente desconcertado. O sea, toda cosa que diga frente a lo que sucedió frente al caso quedan como tibios, como amarillos, como gente que no toma posición, porque en realidad los dos extremos han polarizado más, han radicalizado más sus posiciones. La izquierda ha terminado por asumir cierta figura de chivo expiatorio. El mismo Iván Cepeda, que es el antagonista de Uribe en este juicio, ha señalado que el juicio es una reivindicación de los falsos positivos y que en ese sentido es una forma de justicia para las madres de los jóvenes que fueron asesinados por el Estado durante el gobierno de Uribe. Con lo cual ya eso muestra el tono, digamos, con el cual la izquierda quiere aprovechar el caso, es decir, Uribe como un chivo expiatorio y como alguien que representa, digamos, la sanción, la condena de los crímenes de los últimos años y que recoge, digamos, como el castigo a la derecha. Y de otro lado, el uribismo y la derecha está en el plan de martirizar a Uribe, de convertirlo en un mártir de la justicia, en un mártir de la izquierda y de todo lo que además
esté relacionado con el gobierno, que dicho sea de paso, como señalaba Xavi, ha tenido un papel también muy impropio de tomar partido por los que celebran la condena. Entonces, yo creo que el escenario de cara al 26 se puede como sintetizar en esas tres figuras y en ese sentido pone a Colombia a mirar una vez más su pasado y a seguir pensando en que la elección no se trata de mirar hacia el futuro o de propuestas hacia el futuro, sino de validar opciones del pasado, validar un gobierno que es muy controvertido y que tiene una base popular muy firme, alrededor del 30%, o recuperar lo que la derecha siente que de alguna manera se perdió desde el 22 con Petro y de alguna manera es como volver a ese estado ideal en el cual se imponía una mano dura frente a los criminales y había un gobierno que representaba una opción firme por la seguridad, que es el gran problema del país. Claro, claro, sin lugar a duda, y que por supuesto es un correlato que también sigue presente en buena parte de los sistemas políticos de América Latina, de los que hemos evaluado aquí en Mirada Semanal. Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus apreciaciones. Ha sido un gusto volvernos a encontrar aquí en este espacio. Por supuesto, por la naturaleza del tema, muy probablemente vamos a volver a examinar un poco este pulso político y bueno, esta es tu casa. Así que muchísimas gracias por tu participación, Iván. Muchas gracias a ustedes. Si llegaste hasta aquí y te interesan estos temas, puedes ayudarnos a seguir haciendo estos vídeos dándole like, compartiendo, comentando y suscribiéndote al canal de YouTube de Latinoamérica 21. Puedes acceder también a todos nuestros episodios entrando en nuestra página web latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos veremos en Mirada Semanal muy pronto.